Muy buen día para todos nuestros suscriptores en América y España. Si aún no se han suscrito pueden hacerlo presionando el botón rojo de abajo y activar la campana de notificaciones para que YouTube avise cuando subamos un nuevo video. Simultáneo a la Vuelta a Andalucía se está desarrollando en Portugal la edición 48 de la Volta al Algarve 2022, con participación de algunas figuras importantes del pelotón internacional y, como no, de varios ciclistas colombianos. Entre los más llamativos está el belga Remco Evenepoel del Quick-Step, Geraint Thomas e Iran Hayder de Ineos Grenadiers, Brandon McNulty del Team Emirates y David Gaudu del Groupama. Por parte de los colombianos están representándonos Sergio Higuita estrenando su maillot de campeón nacional, Daniel Felipe Martínez del Ineos, Juan Sebastián Molano del Emirates y Johan García corriendo para el Caja Rural. La primera de las 5 etapas presentaba un recorrido de 199 kilómetros mayoritariamente llanos, con un par de puertos categorizados como de tercera y cuarta antes de la primera mitad, y 3 sprints especiales que otorgaban unidades para la clasificación de los puntos. En los primeros 20 kilómetros de competencia fueron 4 los ciclistas que se lanzaron a protagonizar la escapada del día. El español Asier Echeverría del Euskaltel Euskadi, junto a los portugueses Fabio Oliveira, Hugo Núñez y Joao Matías, todos integrantes de equipos locales. Matías fue el hombre que mayor cantidad de puntos acumuló durante los 2 únicos puertos y al cierre del día se asegura portar la camiseta que lo distingue como líder de la montaña. Tras abandonar la primera mitad, los 4 fugados fueron cediendo la diferencia con el pelotón principal, quienes rodando a casi 40 por hora hicieron un rápido recorte. Trek Segafredo, Intermarché y el Alpecin Fenix fueron los equipos que se interesaron por perseguir, pues en sus filas tenían a potenciales ganadores de etapa como Alexander Kristoff o Tim Merlier. A 40 de meta se produce una multitudinaria caída que involucró a 25 ciclistas, entre los que estaba el colombiano Sebastián Molano, quien por los duros golpes recibidos debió retirarse de la competencia inmediatamente. Con un pelotón compacto la carrera siguió su curso hacia la ciudad de Lagos. El viento comenzaba a soplar de costado y la probabilidad de abanicos se hacía más latente. El Quick-Step con De Klerk al frente, especialista en este tipo de formaciones, comenzaba a tirar del grupo con la intención de generar cortes. Arkea Samsic también capta la idea de los azules uniéndose a la parte delantera. No fructifica el intento, pero sirve para que la velocidad del pelotón se incremente y sufran otros a cola de pelotón. 3 hombres liderados por el alemán Nils Politt hacen un ataque a falta de 25 kilómetros, pero el intento es neutralizado rápidamente. Una nueva caída en la fase decisiva compromete a 10 ciclistas, entre ellos Warren Barguil del Arkea. El incidente produce un corte en el pelotón y deja un grupo de 30 ciclistas en la parte delantera. Por fortuna, los hombres de la general y los sprinters marchan por delante y se alistan para definir la etapa. Intermarché y Quick-Step aceleran en los 2 kilómetros finales para preparar el sprint. Remco Evenepoel se pone el overol y hace labor de respaldo para Fabio Jakobsen. La aceleración ha sido tan fuerte que el pelotón se corta y solo queda un reducido grupo para definir la etapa. Jordi Meus, Kristoff, Coquard y Jakobsen van lanzados por la victoria. Es este último el que tiene las mejores piernas y se impone contundentemente aprovechando el trabajo previo de sus lanzadores. En segundo lugar arriba Meus del Bora, pero es relegado por decisión de los comisarios al revisar el video finish, pues lleva a Kristoff hacia las vallas cerrándole la línea de carrera. Jakobsen lidera la general y es seguido por Brian Coquard y el noruego Kristoff. Luego vienen Gasol y el Astana, Rui Oliveira, Van Lerberg, Evenepoel, Nils Politt, McNulty, Tobias Foss y Dani Martínez, todos con el mismo tiempo. Higuita se ubica en el puesto 19 también sin perder segundos con el líder. Mañana llega la montaña a la Vuelta al Algarve con un atractivo encadenado de puertos al final de la etapa. Un premio en segunda a 14 de meta y llegada en alto en otro ascenso de primera con 7 kilómetros al 6%. Gracias por ver el video y nos vemos pronto con las incidencias de la segunda etapa en Vuelta al Algarve y Vuelta a Andalucía.